Continuamos con argumentos. Estamos en vivo por la señal de Globovisión. Seguimos conversando con Andrés Caleca, precandidato para la elección primaria de la oposición. Fue ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y nos cuenta su experiencia y también su visión país de cara a este proceso de elección primaria. Obviamente primero tiene que pasar por el proceso de la inscripción. Como precandidato debe además recolectar firmas porque es un movimiento independiente y todo eso pues amerita un trabajo logístico. ¿Cómo ha sido el proceso para poder recolectarlas? ¿Cuántas firmas requieren? ¿Cuántas entidades? ¿Cómo se han movilizado? ¿Cómo financian además siendo un grupo independiente realizar todos estos trabajos previos para poderse inscribir? Sí, ha sido muy difícil. Nosotros tenemos la circunstancia de que al ser una candidatura independiente, reglamentariamente, en el lenguaje reglamentario, por iniciativa propia, debe estar respaldada por un número de firmas. El reglamento aprobado por la Comisión de Primarias establece ese número de firmas, creo que es el 0,25% del padrón electoral de 12 entidades federales por lo menos en el país. Nosotros, la Comisión de Primaria, por otra parte, te entrega solamente el formato de la firma, como debe ser. El candidato tiene que imprimirlo, repartirlo por el país. Ese es un proceso que ha sido dificultoso, incluso desde el punto de vista de la impresión. No hay papel, no hay luz, a la hora de que la imprenta está trabajando se va a la luz 2 días. Bueno, todo ese proceso que es en Venezuela tan engorroso y luego sumamente costoso. Hemos recibido, por supuesto, aportes de todas las entidades federales, de gente, de voluntarios, de asociaciones que están dispuestas a apoyar esta candidatura, a respaldarla, y estamos en eso. La semana pasada empezó el proceso nuestro de recolección de firmas en Bolívar, en La Guaira, en Monagas, ¿Y si le darán los tiempos para hacer esa recolección? ¿Es hasta el 23 yo creo que sí, de junio? Yo creo que sí nos va a dar porque la respuesta de la gente ha sido estupenda. Aragua, mira, hemos conseguido cosas como esta, que las firmas, o sea, la gente está firmando para apoyar la candidatura independiente, no para apoyar la candidatura, para apoyar su inscripción, digamos. Incluso la gente de los partidos, del resto de los partidos de la oposición, con gran amplitud de criterio. O sea, la gente quiere un candidato independiente que esté en el juego. Porque ocurre lo siguiente, todos los candidatos que están en juego representan un partido político específico, una línea estratégica específica, una visión de gobierno específica, y resulta que lo que el país está buscando es la unidad. Un tema, por cierto, ¿Y usted cree que puede representar esa unidad que se busca? Un candidato independiente le es más fácil representar la unidad, porque no representa los intereses particulares de una parcialidad política. Por ejemplo, fíjate, hay un tema que se nota ya en la discusión. Algunos candidatos que dicen, de yo ganar las primarias, mi programa de gobierno va a ser este, y empiezan a decir cuál es su programa de gobierno. Señores, si usted gana las primarias va a ser el candidato de una unidad, de una coalición de partidos. Y si usted va a ser el candidato unitario, debe ser representante de un programa unitario. Ese programa hay que discutirlo entre todos. Ese programa debe representar a esa amplia mayoría de venezolanos que rechaza a Maduro. En esa amplia mayoría de venezolanos que rechaza la gestión de Maduro y que quiere un cambio, mira, hay socialcristianos, hay socialdemócratas, hay liberales, hay republicanos, de izquierda, de derecha. Es un mundo grande el que tú tienes que tratar de representar. Entonces digamos que usted tiene pues como algunas líneas, a grosso modo, de visión de trabajo, claro, pero yo tengo estarían sometidas a esa unidad. Objetivos que yo llamo, 5 objetivos básicos que yo pondría sobre la mesa. No da tiempo de explicarlos aquí, pero primero, hay que abatir la pobreza. Ningún país puede sobrevivir con 85% o algo por ahí de sus ciudadanos bajo los niveles de pobreza. Y el salario mínimo más bajo, de uno de los más bajos del mundo. Esa es la pobreza. Casi no hay salario. En la práctica no hay salario. Cuando tú recibes $5 al mes, eso no es salario ninguno. La desigualdad ha aumentado, pues la desigualdad ha aumentado tremendamente. ¿Y cómo puedes tú resolver el problema de la pobreza? Repartiendo bolsas CLAP. No hay bolsas CLAP a tanta gente, ni nadie que lo reparta. El tema es recuperando la economía, porque la pobreza se recupera, se supera, es con trabajo. ¿Y cómo recuperar esa productividad? ¿Cómo lograrlo? Estable y bien remunerado. La gente tiene que tener trabajo. Y para que la gente tenga trabajo, tienes que recuperar el aparato productivo que ha sido destruido en 23 años. Esta gente destruyó todo el aparato productivo que tenía el Estado venezolano, incluyendo PDVSA, y además se dedicó a expropiar las empresas privadas que habían.
para quebrarlas, porque ni siquiera es que las expropiaron para pasarlas a manos del Estado y ponerlas a producir, las quebraron todas. Cuando tú caminas por Maracay, caminas por Aragua, caminas por Valencia, por Carabobo, y ves aquel parque industrial abandonado comiéndose el monte, te das cuenta la gravedad de la ¿Y cómo de la hacer para situación. recuperar todo ese parque agroisleña, todo eso, esas ¿Cómo tienes que hacer? industrias? ¿Cómo tienes que hacer? Bueno, tienes en primer lugar que cambiar de gobierno. La única manera es cambiar de gobierno para reinsertar a Venezuela en la economía internacional, en el sistema financiero internacional. Porque la única manera de que lo puedas hacer es que el país tenga, primero que levanten las sanciones. Vamos a estar claros. Para poderse insertar en la economía internacional, las sanciones tienen que cesar. Y a mí me da mucha risa cuando dicen, levanten las sanciones. Bueno, si usted quiere que levanten las sanciones, váyase, porque las sanciones es con usted. Si yo soy el presidente de la República, a mí me juramentan en Miraflores, en el Congreso, en la Asamblea Nacional, a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde ya no hay sanciones en Venezuela. Las sanciones es contra Maduro y contra el régimen de Maduro. Pero han afectado a toda la ciudadanía. ¿Usted nunca ha pertenecido a ese sector que solicitó sanciones para Venezuela jamás, o que un país jamás tenga esa potestad de sancionar a otro? Jamás he solicitado sanciones. Te digo que si quieren quitarla, debieran renunciar, empezando desde ya, para que le quiten las sanciones a Venezuela. Pero si queremos que le quiten las sanciones a Venezuela, hay que derrotar a Maduro. Yo no pongo sanciones, las puso los Estados Unidos. Ahora, también hay que ver, Maduro acabo de ver en tu presentación, en un segmento de su discurso, sí, recibiendo al presidente de Irán, diciendo que estaba recibiendo al presidente de una economía emergente, que va a ser uno de los grandes países, una de las grandes potencias mundiales. Bueno, esa gente tiene más sanciones que nosotros, pero infinitamente más sanciones de nosotros, hasta nucleares. ¿Bien? Bueno, imagínate tú, y se están convirtiendo en una potencia mundial. Y nosotros, igual en el caso de Rusia. Y Rusia, Turquía, en fin, infinidad de países. Nosotros, entonces no podemos ni siquiera tener agua por las tuberías. Y todo es culpa de las sanciones. Mentira. Aparte de las sanciones, por supuesto, hay la ineficiencia y la indolencia absoluta del peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia, incluyendo a los hermanos Monaga. Porque es increíble, pero es verdad. Bueno, en todo caso, la inserción de Venezuela en la economía internacional es imprescindible. ¿Para qué? Para que podamos tener la ayuda de los multilaterales, de las agencias multilaterales, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, la banca internacional incluso. Necesitamos dinero fresco y para que los capitales fluyan. ¿Cómo ganar esa confianza de empresas extranjeras? La primera ¿Cómo cosa garantizar es esa seguridad jurídica? jurídica? Si hay un gobierno de coalición nacional, democrático, respaldado por una gran mayoría de venezolanos, no por un grupito de partidos, respaldado por ese 80% de los venezolanos que quieren cambio, bueno, la confianza es inmediata y el apoyo de la comunidad internacional será inmediato y los capitales vendrán a Venezuela de verdad, porque tenemos aquí grandes oportunidades. Primero estamos sentados, señores, es impresionante, un país sin gasolina y sin gas sentado sobre las reservas petroleras más grandes del planeta. Es insólito, eso nadie lo puede entender en el extranjero. Nosotros no nos damos cuenta de la tragedia que hemos vivido. Es un país con grandes recursos, pero que lamentablemente hoy los venezolanos estamos sufriendo consecuencias de errores. De todo tipo. Tanto de un lado como del otro, hay que decirlo, pero al regreso de la pausa vamos a seguir ampliando y también su visión y sus propuestas. Pausa y volvemos.